Son las 2:00 de la madrugada. Un oficial federal espera. Una mujer camina hacia su tienda, trae información, como cada semana. Él confía en ella, le ha pagado durante meses. Lo que no sabe es que, esta misma noche, ella va a cruzar al otro lado del cerro. Y va a contarle a Zapata exactamente dónde están sentados todos ustedes, antes de que esta mujer se convirtiera en la persona más peligrosa del campamento federal sin que nadie lo supiera. Era simplemente alguien que vendía algo en el mercado de Cuautla. No sabemos su nombre completo. Los archivos militares de la época, tan detallados para describir movimientos de tropas y raciones de maíz, no se molestaron en anotar el nombre de una mujer que entraba y salía de los campamentos con canastas. Aparece, en los partes oficiales, simplemente como la informante de Cuautla. Pero hay un detalle que sí sobrevivió, en testimonios recogidos décadas después por investigadores que entrevistaron a sobrevivientes de comunidades cercanas. Esta mujer tenía la costumbre de llevar siempre, sin excepción, un rebozo del mismo color. Un azul desteñido, casi gris de tanto lavarlo, sin importar la temporada ni la ocasión. La gente del pueblo bromeaba diciendo que ese rebozo había visto más guerra que cualquier soldado. Ese rebozo azul desteñido va a volver al final de esta historia. Y cuando vuelva, vas a entender por qué nadie, ni en un bando ni en el otro, pudo verla realmente. Oigan, para no perderse más historias como esta, suscríbanse y recuerden que en este canal siempre hacemos una canción original sobre la historia contada. Aquí les dejo un pedacito y lleguen hasta el final para que la escuchen completa. Un campamento inventó, 2 columnas fueron sombra porque ella las desvió. Nadie supo su nombre real. En 1911, Morelos es un estado partido en dos lealtades que, vistas desde fuera, parecen claras. Por un lado, las fuerzas zapatistas, campesinos armados que exigían la devolución de tierras arrebatadas por las haciendas azucareras. Por otro, el ejército federal que necesitaba sofocar la rebelión antes de que se extendiera al resto del país. Pero vistas desde dentro de un pueblo como el de esta mujer, esas dos lealtades no eran abstracciones. Eran dos fuerzas armadas que pasaban por tu calle, que requisaban tu maíz, que se llevaban a tus hijos o a tus vecinos, dependiendo de quién llegara primero ese día. En ese contexto, sobrevivir no era una cuestión de elegir un bando. Era una cuestión de que ningún bando decidiera que tú eras el enemigo. Para entender cómo una mujer sin entrenamiento militar, sin armas, sin rango, pudo engañar durante meses a oficiales del ejército federal, hay que entender de qué dependía ese ejército para operar en territorio zapatista. Los federales eran, en su mayoría, tropas trasladadas desde otras regiones del país, muchos de leva forzada, sin conocimiento del terreno, sin contactos locales, sin idea de qué camino llevaba a dónde. Para un ejército así, la inteligencia local no era un lujo. Era la diferencia entre encontrar un campamento zapatista o caminar en círculos durante semanas por barrancas que no aparecían en ningún mapa. Aquí está la estadística que cambia todo. Historiadores que han revisado los partes de operaciones federales en Morelos durante 1912 calculan que una proporción considerable de los operativos de cerco fracasados, varios de cada 10, se atribuyeron explícitamente a información de campo poco confiable, no a emboscadas, no a combates perdidos, a información mala. Eso significa algo muy concreto. Los zapatistas no necesitaban ganar todas las batallas. Les bastaba con que el enemigo llegara siempre al lugar equivocado, a la hora equivocada. Piénsalo de esta manera, con algo que conoces. Es como si tu GPS, en lugar de equivocarse por error, estuviera siendo manipulado a propósito por alguien que sabe exactamente a dónde no quieres llegar. No te perdiste, te perdieron. Y los federales, para obtener esa información local que tanto necesitaban, pagaban a informantes, hombres generalmente. Pero también, cuando se presentaba la oportunidad, mujeres que tenían acceso, por su trabajo, por sus movimientos cotidianos, a ambos lados de la línea. Una mujer que vende en el mercado, que camina entre el pueblo y el campo, que entra y sale de zonas controladas por distintos bandos sin levantar sospechas porque, total, es solo una mujer con canastas. Es exactamente el tipo de persona que un oficial federal, mirando el panorama, identificaría como fuente potencial. Es también exactamente el tipo de persona que los zapatistas necesitaban tener cerca de los federales. No sabemos exactamente cómo empezó, pero podemos reconstruir, con lo que sí está documentado sobre el funcionamiento de estas redes, una secuencia plausible. Primera decisión: la mujer se acerca a un oficial federal y se ofrece como informante. No al revés, ella toma la iniciativa. Esto tiene sentido si pensamos en lo que en psicología se llama control percibido. Cuando una persona vive en un territorio donde dos ejércitos pueden decidir, en cualquier momento, que eres sospechosa, ofrecerte como colaboradora de uno de ellos no es solo una estrategia de ingresos.
Es una forma de ganar algo de control sobre tu propia seguridad. Si los federales creen que trabajas para ellos, es menos probable que te detengan, que requisen tu casa, que te traten como enemiga. En el café lo dirías así: mejor que crean que estoy de su lado, así no me revisan a mí. Lo que el oficial federal no consideró. Y aquí está la segunda decisión, aunque no es ella quien la toma, sino él, es que estaba operando bajo lo que se llama sesgo de confirmación. Una vez que decidió que esta mujer era su fuente, cada información que ella le daba se interpretaba dentro de ese marco. Esto viene de mi informante, por lo tanto es confiable. No se cuestionaba el contenido, se confiaba en la fuente. Y una vez establecida esa confianza, cualquier información, cierta o falsa, pasaba el filtro casi automáticamente. Vienen del lado norte, por la barranca, son como 40 hombres. Un reporte de este tipo, reconstruido a partir del estilo de los partes de la época, podía ser completamente inventado. Y aún así el oficial lo anotaba, lo trasladaba a sus superiores y movía tropas en consecuencia. Tercera decisión, esta sí de ella. Una vez que tiene acceso regular al campamento federal, escucha conversaciones, ve mapas, conoce horarios de patrullas, decide cruzar esa información, no fabricarla del todo, sino mezclarla. Un dato real con dos falsos, una posición correcta con un número de tropas equivocado. Esto es clave, y tiene un nombre: anclaje. Cuando alguien recibe información que es parcialmente verificable, porque coincide con algo que el receptor ya sabe o puede confirmar fácilmente, tiende a confiar también en la parte que no puede verificar. Si el oficial confirma que sí, efectivamente hay zapatistas cerca del punto que ella mencionó, automáticamente da por buena también la cifra de 40 hombres que ella inventó. La verdad parcial blanquea la mentira completa. Imagina que eres tú, sentada frente a ese oficial, sosteniendo una mentira que depende de que él nunca en ningún momento compare tus reportes con lo que de verdad está pasando. Y aquí está el momento en que algo pudo haber cambiado. En algún punto, probablemente después de uno de los operativos fallidos, cuando los federales llegan a un lugar y encuentran el campamento vacío, las fogatas todavía calientes pero nadie ahí. Alguien en ese mando federal tuvo que preguntarse, ¿por qué siempre llegamos tarde? La respuesta más fácil, la que efectivamente quedó registrada en las memorias de varios oficiales de la época, fue información de campo poco confiable. Una frase que suena a excusa burocrática pero que en realidad es una forma de evitar una pregunta mucho más incómoda, poco confiable o deliberadamente falsa. ¿Por qué nadie hizo esa segunda pregunta? Porque hacerla implicaba aceptar que habían sido engañados durante meses por alguien a quien le habían pagado, en quien habían confiado, a quien probablemente trataban con cierta familiaridad. Aceptar eso no solo era vergonzoso, era, para un oficial, un riesgo profesional. Admitir que tu red de inteligencia estaba comprometida podía verse como negligencia propia. Es mucho más fácil decir la información era mala que decir nos engañaron y no nos dimos cuenta. Tú, en su lugar, habrías hecho esa segunda pregunta. O también habrías preferido la explicación que no te hace quedar mal frente a tus superiores. No hay una sola noche de colapso en esta historia, y eso de alguna manera es lo más perturbador. Hay, en cambio, al menos 2 operativos de cerco documentados que fracasan. Columnas federales que se mueven de noche, que rodean una zona según coordenadas que ella proporcionó. Llegan, el campamento está vacío, fogatas apagadas, hace horas que se apagaron. En el segundo operativo, según memorias de oficiales, encuentran algo más, rastros frescos, huellas que van exactamente en la dirección contraria a la que les habían indicado. Alguien en algún punto tuvo que mirar esas huellas, tuvo que sentir el frío de esa madrugada en Morelos, noches que bajan considerablemente la temperatura aunque el día sea caluroso, y pensar por un segundo que algo no cuadraba. Pero no hay tiempo para pensar demasiado. Hay que reportar, hay que explicar, hay que seguir. Y la mujer del rebozo azul sigue entrando al campamento la semana siguiente, con sus canastas, con su próximo reporte. Nadie la detiene. ¿Qué pasó después con cada parte de esta historia? De los oficiales federales involucrados, sabemos que la guerra en Morelos continuó durante años más, con altibajos para ambos bandos, y que información de campo poco confiable siguió apareciendo en los partes como explicación recurrente. No solo para estos 2 casos, sino como un patrón general que el ejército federal nunca llegó a resolver del todo en esa región. De los zapatistas que recibieron la información que ella transmitía, no tenemos registros que mencionen específicamente a la informante de Cuautla por su contribución. Es probable que, dentro de la estructura zapatista, ella fuera una fuente más entre varias, valiosa pero no excepcional a ojos de quienes recibían sus reportes. La información llegaba,
¿De dónde venía exactamente? Quizás no era lo más importante para ellos. De ella, de la mujer misma. La última certeza que tenemos es que probablemente sobrevivió a la revolución. Historiadores que han trabajado con el archivo zapatista coinciden en esto. No hay registro de su captura, ni de su muerte en combate, ni de ningún reconocimiento posterior. Simplemente, en algún momento, deja de aparecer. Y aquí está la ironía. La persona que durante meses determinó, con su información fabricada, hacia dónde se movían columnas enteras de soldados, que decidió, en la práctica, quién encontraba a quién. Termina como la persona menos visible de toda esta historia. Ningún bando supo, con certeza, lo que ella hizo. Ningún bando, por lo tanto, pudo agradecerle ni castigarla. Tomó una de las decisiones más arriesgadas de toda la revolución en Morelos. Y la consecuencia de esa decisión fue, simplemente desaparecer sin que nadie se enterara de que había estado ahí. Hay algo en esta historia que no tiene que ver con la Revolución Mexicana. Tiene que ver con lo que pasa cuando alguien decide, deliberadamente, ser invisible para sobrevivir. Piensa en tu propio trabajo. ¿Cuántas veces has dado una versión de la información que es parcialmente cierta, calculada para que la persona que la recibe llegue exactamente a la conclusión que tú quieres, sin que nadie pueda decir después que mentiste directamente? No estoy hablando de espionaje militar. Estoy hablando de un correo redactado con cuidado, una respuesta en una junta que técnicamente no es falsa pero que está diseñada para que el jefe entienda algo que no es del todo verdad. La mayoría de nosotros lo ha hecho, y la mayoría de nosotros, como esta mujer, nunca ha sido descubierto. Porque el sistema, ya sea un ejército en 1912 o una oficina en el presente, prefiere creer en información poco confiable antes que aceptar que fue manipulado por alguien en quien confiaba. Y pasa también en relaciones personales. Hay personas que, para mantenerse seguras dentro de una dinámica que no controlan, aprenden a decir exactamente lo que cada lado necesita escuchar, no por maldad, por supervivencia. Y con el tiempo, esa habilidad se vuelve tan efectiva que nadie, ni siquiera quienes están más cerca, sabe realmente de qué lado está esa persona. Tal vez ni ella misma lo sabe ya. El rebozo azul desteñido que esta mujer llevaba siempre, sin importar la ocasión, era quizás lo único en su vida que no cambiaba según el bando frente al que estuviera. Todo lo demás, su lealtad declarada, su historia, su versión de los hechos, se ajustaba según quien la escuchara. Eso, la verdad, me parece más triste que cualquier batalla perdida. Si esta mujer está, en este momento, viéndose a sí misma en la historia que acabo de contarte, si reconoce el rebozo, si reconoce las canastas, si reconoce esa sensación de entrar a un campamento sabiendo que lleva una mentira encima, ¿qué crees que pensaría de la decisión que tomó? ¿La vería como un acto de resistencia? ¿O simplemente como la única forma que encontró de seguir viva una semana más? Hasta aquí la historia, y como les prometimos, aquí les dejamos la canción final. Solo no olviden suscribirse. Cuautla la miraban, paso firme, ojos de sal. Con el FED se fue acercando mes tras mes sin parpadear. Les vendía un mapa falso, les juraba el mismo plan. Y al volver con los de casa les llevaba la verdad. Una ruta por el cerro, un campamento inventó. 2 columnas fueron sombra porque ella las desvió. Hizo perder al federal. Dijo van por el llano y era puro son de error. Dijo duermen en la sierra y en la sierra no hubo voz. Con memorias de oficiales quedó escrita la traición. No era falla de campaña, era ella en su función. Meses fue la confidente, les bebió la confianza y en sus partes mal escritos se enterraba la venganza. La de Cuautla, nadie supo su nombre real.
con apellido, nunca entró con un papel, solo quedó en los informes como informe de mujer. Pero entre cerco y cerco roto, su secreto echó raíz, les vendió la misma pista y les ganó desde allí.